Pero necesito que me demuestres que puedo confiar en ti. Pensar que olvidando a Eduardo yo voy a poder rehacer mi vida junto a ti. ¿Todavía quieres asociarte conmigo? ¿De qué hablas? De que juntas mandemos a Eva Montenegro a la cárcel. Y nos quedemos con todos sus negocios. Cristóbal me va a ayudar a recuperar el dinero que me robaron y que invirtieron en la naviera. ¿El hijo de Raquel? Es un buen tipo. Mariana está entusiasmada conmigo. Mariana no está entusiasmada con nadie. Es una mujer peligrosa, sin escrúpulos, que sigue metida con la mafia. Sí, se metió con el hombre equivocado y ya. Bueno, pues ese hombre equivocado es el padre de tu hija. Estoy decidida a hundir a Raquel. Estoy intentando empezar algo con Salvador. ¿Qué? Tú le contaste a Blanca sobre nuestro encuentro, ¿verdad? No sé, ¿a qué te refieres? Me refiero a Iván. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa, eh? ¿Por qué le mentiste a Cristóbal? Yo no le mentí. ¿De qué me estás hablando? ¿Por qué le dijiste que Sofía no es mi hija? ¿Cómo pudiste? ¡Me traicionaste! Ahora todos van a saber la clase de mujer que eres. Pase. Gracias. Eduardo, ¿a qué debo esta grata sorpresa? Es una estrategia hacer que Mariana invente cosas de mi hija. Mariana Serra, ¿no? Sí, tu amante. El mismo año que fue mi novia. Mira lo que encontré en internet. ¿Qué es esto? Mariana alguna vez te dijo que tenías una hija. ¿Perdona, una hija? Sí, ¿qué historia tuviste con Mariana y hasta dónde llegaron? Sé que Mariana y tú fueron amantes, pero quiero que me digas qué te dijo sobre mi hija. Bueno, ¿y ahora a ustedes qué les pasa? ¿Qué, no piensan hablar en toda la noche? Parece que estuviera cenando sola. Primero Eduardo se va muy misterioso. Luego tú llegas con ese golpe en la cara y no me quieres decir qué pasó. Se portan como si la cena fuera un velorio. ¿Qué les pasa? A ver, Cristóbal, ¿por qué no le dices a mamá lo que pasó? Ya te dije en que habíamos quedado, ¿no? ¿Qué pasa? ¿A qué se refiere Jorge? Bueno, Cristóbal, deja de hacer cara de retardado y respóndeme. A ver, mamá, estamos preocupados por Iván, eso es todo. Pues no se preocupen, hoy mismo voy a arreglar esa situación. Mamá, no quiero que te acerques a ese hombre. Dicen que ese tipo es un mafioso y peligroso. Ay, son mentiras. Mi amor, esta noche tú y yo vamos a ir de paseo. ¿Me dijiste mi amor a mí? Claro, como siempre. Dame un beso. ¿Todo bien, hija? Sí, tía. No, yo no creo que esté todo bien, porque desde que regresaste de la calle estás muy rara. Dime qué tienes. Ándale, Pues algo te nada, pasa. tía. Bueno, sí, pero no tiene nada que ver conmigo. Y no sé para qué me meto. No, dime la verdad, porque Jorge te ha de haber hecho algo. ¿Ahora qué te hizo? No tiene nada que ver con Jorge, tía. Se trata de Blanca. Ay, Blanca. Pobrecita. Mira, vieras cómo rezo todas las noches con tal de que no la vayan a descubrir, porque si la meten a la cárcel de nuevo, hijo, no puedo soportarlo. Anda, tía, y como si fuera poco, ahora además de andar huyendo de la justicia, se anda involucrando con Salvador, el policía ese con el que andaba ella. Ay, pero ¿qué te preocupa eso? Pues eso no tiene nada de malo, hija. Mira, pero claro que sí, tía. Blanca ama a Eduardo. Y yo estoy segura que con Salvador nomás pues, se está haciendo tonta. Yo quiero que mi amiga sea feliz, tía. Ella se lo merece. Mija, no es tu problema. Deja de meterte. Porque aparte, yo no creo que regresen Eduardo y ella, porque después de las cosas horribles que sucedieron entre ellos, eso es imposible. Hija, es imposible. Contéstame. ¿Alguna vez Mariana te sugirió que tuvieran un hijo? Yo no tuve ningún hijo con Mariana. ¿Estás completamente seguro de eso? Lo mío con Mariana fue antes de que tú la conocieras. Pues no es lo que dice esa nota. Las fechas coinciden.
¿Cuántos años tiene Sofía? Cumplió 9. Bueno, entonces quizás podría ser mi hija. Ni se te ocurra decirle hija. Porque aunque no tuviera mi sangre, es mi hija. Hoy en día esas cosas se saben por examen de ADN. Entonces sí fuiste amante de Mariana en ese tiempo, cuando tomaron la foto. Sí, fui su amante. Y al parecer puedo ser quien le dio la vida a tu hija. ¿Y por qué mejor no vamos mañana? A mi papá no le gusta que salga tan tarde. Porque tu amigo debe estar extrañando a su hermana. Creo que le haría bien que lo visitara una amiga. Pero a ti no te cae bien Blanca. No, eso no importa. Tu amigo no tiene la culpa de las cosas que hace su hermana. Mamá, no me gusta que te veas con ese tipo. Y mucho menos con Sofía. Iván Montenegro es un tipo muy peligroso. Ay, ya deja esa estupidez. Ya te dije, son solo rumores. Los vamos a desmentir. Y por favor, ustedes no los sigan esparciendo. A ver, despídete de tus tíos. Regresamos en un ratito. Mamá, Eduardo está por llegar. No le va a gustar que te lleves a Sofía a esta hora. Esta niña está muy sobreprotegida. No le va a hacer ningún daño que rompa la rutina un día. Además, la vamos a pasar muy bien, vas a ver, ¿eh? Nos vemos. ¿Qué estás viendo? Información que me están mandando sobre los hijos de Raquel. ¿Sabes qué? Eduardo estudió y trabajó mientras cuidaba a su hija. Sé que no estás de acuerdo, pero insisto en que debo acercarme a Eduardo. Sé lo que debe de estar sufriendo por Sofía. ¿Van a seguir hablando de Eduardo? Lo que le pasa no deja de ser una teoría. Pero aún así le debe estar pasando muy mal. Eduardo jamás dudó de su paternidad y ama con toda su alma a esa niña. Va a ser fuerte para él. Va a necesitar mucho apoyo, Blanca. ¿Por qué no mejor cambiamos el tema, Adriano, y nos explicas qué es lo que pasó con Raquel? Porque en este momento no puedo dejar de pensar en Eduardo. No hay nada que puedas hacer. Sí hay algo que puedo hacer. Acercarme más a él y apoyarlo. Lo voy a ir a ver. No creo que sea una buena idea, Adriano. Ahora no necesitamos buenas ideas, Salvador. Necesitamos apoyarlo. Adriano. Yo voy contigo. La verdad es que estoy en shock, Eduardo. Pero si Sofía es mi hija... Ya te dije que no la llames hija. Y ni pienses que algún día la voy a acercar a un mafioso como tú. ¿Cómo has dicho? Es verdad que te dedicas al tráfico de armas, ¿no? O me imagino que esas preguntas no se responden. Y tampoco me vas a decir si mi madre sabe de ese negocio. Te estás pasando de la raya, Eduardo. Mejor vete. No te quiero cerca de mi madre. Y olvídate de ella. Es más, la mejor decisión que pudiste haber tomado fue dejar de invertir con nosotros. No sabes nada de tu madre. Es de ella quien tienes que cuidarte. No te voy a permitir que... Vete. Vete ahora mismo. No me hagas perder la paciencia. O te juro que tu hijita, la niña que tanto te preocupa y que te trajo hasta aquí, se va a quedar sin padre. Ya, suéltenme, ya. ¿Seguro que me puedo quedar aquí? El tiempo que quieras, Catalina. Este lugar ya fue tu casa alguna vez, así es que siéntete cómoda. Gracias, Cristóbal. De verdad que esto es un gesto muy hermoso. Lo único bueno que me ha pasado desde que comenzó la pesadilla con mi papá. Y tú eres lo mejor que me ha pasado desde que comenzó la pesadilla de Mariana. Ha sido un gran apoyo. ¿Cómo sigue Eduardo? ¿Ha habido alguna novedad? Eduardo no ha regresado a la casa en todo el día. Tampoco responde el celular. Destruí a mi hermano, Catalina. Lo destruí. No pienses así, Cristóbal. Le abriste los ojos a la verdad. Y estoy segura que tarde o temprano te lo va a agradecer. Deja tu mensaje después del tono y te llamaré. Gracias. Eduardo, por favor, llámame. Sí, estoy muy preocupada.
¿Iván? ¿Qué es lo que pretendes, Mariana? Porque has estado diciendo que tuvimos una hija. ¡Contesta! Señor, lo llamó el señor Salgado y la gerente de operaciones de Marcomar. Ok. La nana no llegó, así que ¿me puedes traer el baúl de los juguetes? ¿Quiere que cancele sus reuniones? No, por supuesto que no. Supongo que esa gente ha visto un padre con su hija. ¿Verdad que sí, amor? ¿Sí? ¿No? Ok, no. Con permiso. Vamos. ¿Pensaste que no te encontraría? 6 meses escondiéndote han sido más que suficientes. Y créeme que no fue fácil encontrarte. ¿Qué haces aquí, Eduardo? ¿Cómo diste conmigo? Tu hija te necesita. Tienes que regresar con ella. Yo no tengo hija. Ya, yo no tengo nada, ya. A ver, ¿cómo puedes decir eso, Mariana? Esa niña es tu hija, no puedes nada más abandonarla así como así. ¿Y qué vas a hacer? ¿Obligarme a regresar con una niña que no quiero? No puedes, lo siento. Sofía va a empezar a preguntar por ti. Pues dile lo que sea necesario. Fue una mentira, ¿sí? Fue nada más una tontería que le tuve que decir a Cristóbal para que no se metiera en mi relación con Eduardo. ¿Estás segura? Porque las fechas coinciden y yo lo voy a averiguar. Estoy segura. Te lo juro, estoy diciendo la verdad. Más te vale que sea una mentira. Porque jamás te perdonaría que me hubieras separado de mi propia hija. Ay, Iván. ¡Iván! ¿Rafael? Rafael, hijo, ¿qué haces aquí afuera? No tengo dónde ir, jefa. Y tampoco tengo dinero. He estado aquí mucho tiempo tratando de entrar, pero no he tenido el valor para hacerlo. Quería pedirle si me da chance de volver. No tengo cara para decírselo, pero... Ay, hijo. Ya sé, jefa. Yo le prometí volver cuando pudiera demostrarle que había cambiado. Pero todavía me falta para eso. Hijo, lo que yo te quiero decir es que me da mucho gusto que regreses conmigo y con Karina. ¿De verdad, jefa? Claro, claro que sí. ¿En serio? Claro, mi amor. Esta es tu casa. Ándale, agarra las maletas, vámonos. Para adentro, ándale. Te tengo todo preparado. Tu cuarto está igualito, ándale, amor. ¿Eres un tramposo, Montenegro? ¿Qué quieres, Raquel? ¿Dónde está el hermano de Blanca Guerrero? No sé de qué me hablas. No me mientas, Iván. Sé que tienes escondido aquí el hermano de Blanca. Lo quiero ver. ¿Estás loca? No. No estoy loca. De hecho, le traje una amiguita. Hola, Iván. ¿Puedo jugar con Huguito? ¡Eduardo! Eduardo, quiero hablar contigo. Adriano, ¿qué te pasa? ¿Te volviste loco? No. Sé lo que estás viviendo con Sofía y ambos queremos darte nuestro apoyo. Solo quería decirte que pase lo que pase, Sofía jamás te va a dejar de amar. Siempre te va a respetar porque tú has sido padre y madre para ella. Y ese amor te lo va a agradecer para siempre. Blanca, por favor, abrázame.